Y para empezar, quisiera señalar algo, es una idea nada más, y si te fijas, lo vas a ver en la Biblia. A veces Dios nos da instrucciones sencillas, simples. Son instrucciones que Dios da a alguna persona, a alguien en específico, y es algo que se puede decir, es muy sencillo, es simple, no tiene muchas palabras, no se necesita una calculadora científica para entender lo que Dios está diciendo. Les voy a dar unos ejemplos para tomar esta idea. Dios le dijo a una pareja, no comas de este fruto. Esa fue la instrucción. No comas de este fruto. Era algo difícil de entender. Era algo complicado. No comas de este fruto. A otra persona, a otra familia, el Señor le dijo, no mires atrás. No mires atrás. Pero la mujer de Lot pensó que sí podía ver hacia atrás. Dios le dio una palabra al faraón. Deja ir a mi pueblo. 5 palabras. Deja ir a mi pueblo. Y no entender esa instrucción le costó la vida de los primogénitos, las plagas en Egipto, la destrucción de su economía, la muerte de su ejército por una instrucción. Era simple la instrucción. ¿Cuál era? Deja ir libre a mi pueblo. Bueno, hay otra. Dice, Dios le dijo a un profeta, ve, da una palabra en ese lugar y 2 cosas. Te regresas por otro camino y no comas en ese lugar. No comas en ese lugar. Alguien vino, lo engañó, lo llevó a su casa, le dio de comer y cuando estaban comiendo, el que lo engañó le dice, ¿qué crees? Dice Dios que te va a salir un león en el camino y te va a matar. A Saúl el Señor le dio una palabra por medio de Samuel y le dice, destruye todo, no perdones nada, destruye todo. 2 palabras. Saúl hizo las cosas a su manera, le costó el reinado, más adelante le costó la vida a él y a sus hijos. A otro hombre el Señor le dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra. Y por la obediencia de ese hombre a una instrucción sencilla, vino Jesús y aquí estamos nosotros esta mañana. Porque alguien obedeció la instrucción del Señor hace muchos años. Así que una instrucción que el Señor te da puede ser algo muy sencillo, pero también puede ser algo que va a tener grandes consecuencias para bien, como Abraham, o puede tener grandes consecuencias para mal, como fue el caso del faraón y todos los anteriores. Cuando Dios dijo, no comas de este fruto, bueno, aquí estamos nosotros viviendo las consecuencias de esa desobediencia. ¿Será importante cuando Dios nos dice algo, aunque sea sencillo? Entonces, hoy vamos a tener una lectura en el libro de Efesios, capítulo 4, mencioné, a partir del versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia o doble sentido. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tomaremos el versículo 27, la instrucción que dice el versículo 7, y lo aprendemos de memoria. No deis lugar al diablo. ¿Está complicada la instrucción? ¿Está muy difícil? ¿Es algo que no lo entendemos? ¿O es algo tan sencillo, tan simple como que Dios dice, no le den lugar al diablo? Lo consulté en otras versiones, por ejemplo, el lenguaje sencillo dice, no deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. La Biblia Peshitta dice, no le den ocasión al adversario. La Biblia de las Américas dice, no deis oportunidad al diablo. Así que hay una instrucción muy clara en las Escrituras para decirnos, no le den lugar al diablo. Semejante a, deja ir a mi pueblo, no comas en esta ciudad, etcétera. Son instrucciones bien sencillas. Si se fijan, a veces esto sencillo detona algo maravilloso. El Señor le dijo a Pedro, echa tu red. Y Pedro dijo, Señor, toda la noche traté de pescar. No importa, Pedro, echa la red. Y cuando Pedro lo hizo, las redes se reventaban. Tomaron muchos peces. Cada vez que Dios te diga algo, aunque sea en corto, tan sencillo como esta expresión, considera que es muy importante, que puede tener grandes consecuencias, grandes bendiciones y también graves consecuencias. Hace 8 días comentamos cómo el enemigo tuvo lugar en su corazón para el orgullo, la iniquidad, el deseo de hacer su voluntad, buscar su exaltación, su promoverse él en el cielo, y también corrompió, en este proceso corrompió su sabiduría y los dones que Dios le había dado. Todo lo que Dios le había dado, él trató de usarlo para rebelarse contra Dios y al final fue consumido por la envidia. La envidia no solo es esa molestia, ese enojo por querer lo que otro tiene. También la Biblia dice que la codicia corroe el alma de aquel que tiene la envidia. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios da esta instrucción? ¿Por qué el Señor manda que no le demos lugar al diablo? Y voy a señalar 7 razones por las cuales Dios nos dice que no le demos lugar al diablo. La primera es por el sentido lógico, por lo que dice, no le des lugar, porque dar lugar es ceder un espacio. La palabra lugar viene del griego y significa topos, que es tierra, un espacio de tierra, de donde viene topografía, lo que tiene que ver con la tierra. Cuando dice no le des lugares, no le des un espacio donde él se pueda asentar, donde él se pueda establecer. Esa es la primera idea, es una orden. No le des lugar porque el diablo se va a asentar. Cuando tú lo permitas, él va a llegar y se va a establecer. Por eso, literalmente, no le des un lugar, no le des una oportunidad donde él se asiente, tome un derecho, porque ya sabemos que con eso no se va a conformar, ¿verdad? La segunda cosa, la segunda razón es no le demos lugar al diablo porque él es el enemigo de Dios. ¿Cómo podemos entrar en una relación o en una amistad o más o menos llevarla bien con aquel que es el enemigo de Dios?
Aquel que planeó en su corazón una rebelión contra Dios, quiso destruir su reino, fue consumido por la envidia. Cuando Jesús habla de él en San Juan 8:44, dice, él es homicida. Eso quiere decir alguien que desea matar, destruir. Lo que hay en el corazón de este ser es un deseo de destruir. Así que no le den lugar, porque es un enemigo, no les hará nada bien. La tercera razón es: no le den lugar porque su naturaleza es maligna. Creo que los padres habrán pasado por la experiencia de ver los amigos de los hijos y de vez en cuando decirle a los hijos: no te conviene esa persona, no me late. Esa persona no creo que sea una buena persona para ti. No sé si alguien lo haya pasado por eso. Pero los padres tenemos responsabilidad de filtrar muchas cosas. Y si vemos algo, debemos decirle a los hijos. Ahora, no le den lugar porque su naturaleza es maligna. El diablo es la esencia del mal. Y todo lo malo que vemos en el mundo tiene el sello de Satanás. Un sello de muerte y destrucción. Número 4. No le den lugar al diablo porque él es astuto, malicioso, tramposo. Pedro, que fue zarandeado, Pedro tiene algo que decirnos. En la primera carta, capítulo 5, verso 8, él dice: vuestro adversario, el diablo, es tu enemigo, el que se te va a oponer siempre. Nunca te va a desear algo bueno. Cuando tienta y ofrece algo, es porque se las va a cobrar a un precio muy alto. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no descansa, no toma vacaciones, no se va un fin de semana a Cancún y dice: los voy a dejar en paz a estos de la maquinita. Esta semana no les voy a hacer nada. Él es un ser que la envidia y el mal lo ha corrompido totalmente y solo está buscando hacer el mal. Número 5, no le den lugar al diablo porque él es mentiroso. Conoces a una persona que te mienta, que te dice una cosa, luego sale con otra, pero eso es como un patrón de su vida. Si es una persona mentirosa, sería lamentable que tú le tuvieras confianza porque sabes que siempre va a mentir. Cuando Jesús habla del diablo, él dice: él es mentiroso. San Juan 8:44. Y no solo es mentiroso, es el padre de las mentiras. El padre en la naturaleza es el que tiene la capacidad de engendrar la vida. Él tiene el potencial, la fuerza, la capacidad para poder engendrar un hijo. Bueno, él tiene toda la fuerza y la capacidad de engendrar el mal, la mentira. La mentira es la distorsión, la alteración de la verdad. Y cuando alguien camina en la mentira, todo su mundo estará al revés. Hoy la sociedad, vamos a decir, por biología solo existen dos géneros, femenino, masculino. Pero hoy se ha levantado toda una ola de argumentos para decir que ese no es el único género, que no solamente son dos, que hay más de 100. Así que hoy personas en contra de la razón, de la biología, de la naturaleza, se explican a sí mismas desde otra perspectiva. El que engendra esta clase de pensamientos, sabemos que es un ser que engaña al mundo entero. Número 6, no le den lugar al enemigo porque él es ventajoso. Él siempre va a tomar ventaja. Si el diablo tienta a una persona, no es porque le va a dar solo lo que ofrece. Él ya tomó ventajas para hacer más daño de lo que puede ser. Los caminos que el diablo presenta, como dice el mundo, ese camino es amplio, es ancho, pero lleva a la perdición.
Y el camino que lleva a la vida eterna es angosto. Es de tener cuidado y caminar en la voluntad de Dios. El ancho, el enemigo dice, miren, les ofrezco esto, esto es lo mejor, sean felices, como los que venden una tarjeta de crédito. Coma ahora, beba ahora, viaje ahora y pague después como pueda. Es como siempre va a tener ventajas, siempre él irá adelante de nosotros. Ahora, algunas personas, yo escucho y cuando hablamos de esto, me dice, oiga pastor, pero, y tal vez ustedes lo conozcan, levántenme la mano si ustedes conocen este dicho, pero lo bailado y lo comido, ni Dios lo quita. ¿Alguien lo ha oído? Solo 4 o 5. ¿Nunca lo han oído ese dicho? Pero lo bailado y lo comido, nadie lo quita. Creo que el autor de ese pensamiento, sinceramente, debe ser el diablo. Porque todo lo que él ofrece es un engaño, es una mentira y es para destrucción. En la iglesia de Corinto hubo un problema. Vamos a la segunda carta, capítulo 2, versos 10 y 11, atrás de Efesios, donde había habido una división y un problema y era algo grave que había afectado la vida de la iglesia. Y en este contexto de conflicto y perdón, el apóstol dice, el verso 10, al que ustedes perdonan, yo también. O sea, si esa persona que cometió su pecado ya se ha arrepentido y ustedes lo han perdonado, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y aquí nos da una razón para perdonar inmediatamente de la ofensa. Dice, para que Satanás, ¿qué? Para que Satanás, ¿qué? No gane una ventaja en nuestras vidas. ¿Te imaginas que el diablo tenga ventaja en nuestra vida? Que él tenga una fuerza, poder, dominio, influencia sobre nuestra vida. Entonces Pablo alerta a la iglesia y le dice, yo no quiero que el enemigo tome ventaja en mi vida, así que yo he decidido perdonar. Esto significa sencillamente, quiere decir que una persona que no perdona le da lugar al diablo. ¿Es correcto eso? ¿Llegar a esta conclusión? Pablo dice, yo perdono inmediatamente, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, para que él no tenga algo que nos pueda afectar. Cuando Jesús ya iba en la última noche, tomó la cena y estuvo con los discípulos, él les dijo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Él no me puede decir que yo he recibido algo de él. Yo no he aceptado nada de lo que el diablo ofrece. Placer, alegría, lo que sea, droga, dinero fácil. Todo lo que él ofrece tendrá un costo muy alto. A una persona que le dicen lléveme esta maleta a otro país, esa persona irá de 15 a 20 años a la cárcel, pagará una multa y le ofrecieron solamente 100,000 pesos que no los va a poder disfrutar. Todo lo que el enemigo ofrece es para hacer daño. Y aquí Pablo dice, para que él no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos que, no debemos ignorar que él siempre está maquinando algo para estorbar, para entorpecer nuestra vida. Número 7, no le den lugar al diablo porque él siempre está maquinando, como leímos ahorita en el 2:11 de Corintios. El diablo siempre está maquinando contra Dios y contra la iglesia. Y debo aclarar que eso no lo hace contra el mundo. Y podríamos preguntar, pero ¿por qué él no quiere atacar al mundo? Bueno, es que él ya lo tiene bajo su control. En Primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno.
Espiritualmente, el mundo que nosotros vemos, con todo lo que el mundo ofrece, está bajo una influencia de la oscuridad, del reino de las tinieblas. En la segunda carta de Pablo a los Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Así es como el enemigo se presenta, como que fuera el Dios de este tiempo, el Dios de este momento en la historia. No solamente es un ángel, él dice: yo quiero ser el Dios, yo soy Dios, y busca la adoración. Por eso las personas entran en cultos raros, sacrificios humanos, sacrifican animales, beben sangre, hacen toda clase de cosas. Pareciera que volvimos a la época de las cavernas, pero no crean ustedes que es gente ignorante la que hace eso. A veces es persona muy culta y ocupa lugares muy altos en la sociedad porque se han vuelto adoradores de Satanás. En Estados Unidos, la adoración al diablo es una religión que goza de la exención de impuestos. Por ser una iglesia, aunque sea la iglesia satánica, ellos no pagan impuestos. Allá las iglesias no pagan impuestos. Cuando Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2, él le dice: nosotros vivimos en otro tiempo, estábamos muertos en delitos y pecados y anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí te explica que esta corriente del mundo, esto que tú ves cómo funciona el mundo, es conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo este mundo es seductor. Si tú ves hacia Hollywood y ves la vida de artistas, sus excesos, sus comidas, sus vidas, sus aventuras, eso seduce. Hay horas, miles de horas gastadas en atender los chismes. Y el mundo está entretenido. Pero mira, la realidad es como Ucrania en este momento, invadido, guerra. Espiritualmente estamos bajo una lucha espiritual. Lo dice Pablo en Efesios 6:12. Tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra príncipes. Todos esos que se rebelaron contra Dios hoy están luchando contra Dios y contra la iglesia. Ese príncipe es el de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no se han sometido a la autoridad del Señor Jesús, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. No nos juzgamos, solamente es que ya nos sacó el Señor de ahí, de eso. Y vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora vamos a ver cómo es que el diablo toma lugar. Ya teníamos la prohibición en Efesios 4:27, donde dice: no le den. Nos debemos hacer la pregunta, debemos entender cómo es que el diablo puede tomar lugar en el corazón de las personas. ¿Cómo es que el diablo puede tomar lugar en una familia, en una sociedad, en una nación o en el mundo entero? Primero, voy a dar una idea. Voy a mencionar 5 cosas. La primera es que nunca debemos temerle al enemigo, intimidarnos por su poder, tener temor de hablar del diablo, porque todo lo que la Escritura nos enseña es para que nosotros tengamos entendimiento y discernimiento. Es lo que Dios le quiere dar a su iglesia: un entendimiento de la realidad espiritual y discernimiento. Había una mujer adivina en el capítulo 16, libro de los Hechos, donde ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y era Pablo que estaba predicando. Y la mujer lo que tenía era un espíritu de adivinación. Y ella anunciaba a grito partido: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hasta que ya eso molestó a Pablo y dijo: enmudece y sal fuera de esa mujer. Y salió el espíritu de adivinación. Entonces, no menospreciemos, no subestimemos el poder, la maldad del enemigo. Número 2,
Él controla al mundo. Ya vimos Primera de Juan, donde dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así que Él ya está ejerciendo una influencia, una presión en el mundo. Número 3, el enemigo afecta fácilmente a las personas que se alejan del Señor, a los que se enfrían, a los que han perdido el primer amor. Son como una tierra fértil para Él, porque Él puede influenciar sus vidas al estar lejos del Señor, lejos del rebaño. Y aquí entran algunas personas que rechazan la palabra del Señor. Ellos se exponen a ser engañados porque están rechazando la verdad. Número 4, leemos en las Escrituras que Él puede robar la palabra del corazón. Mateo, Marcos, Lucas narran la parábola del sembrador. Y cuando dice que fue sembrada en el camino, en los 3 evangelios dice que el enemigo, el diablo, el malo, viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Así que el enemigo puede hacer una obra, llegar al corazón de una persona y después que sale de la reunión, después de una hora de oír la palabra, no recuerda absolutamente nada. Y si le preguntan en la casa, ¿de qué hablaron? ¿Qué fue el estudio? Las personas no recuerdan nada. Por eso yo los invito a que ustedes tomen nota y escriban. Y lo que el Señor les muestre, ustedes lo pueden anotar. Y si Dios les habla específicamente, ustedes tienen claridad cuándo fue que el Señor les habló y qué les quiere decir. Y por último, el pecado debemos reconocer que le abre una puerta directa al enemigo y le cede derechos. Dije que no debemos menospreciar el poder del enemigo. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 12. Vamos a leer una expresión que se usa sobre Satanás. Cuando dice Juan, vi que había una lucha y Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. El versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y si alguien ya llegó a este versículo que dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Hasta dónde llega su influencia? No crean que solamente está trabajando con la mente de alguien, o en una familia, o en una iglesia, o en una ciudad, o en un país. ¿Qué es lo que él pretende? ¿Hasta dónde llega su influencia? Engaña al mundo entero. Pasemos al capítulo 20 del mismo libro y dice que este pasaje narra un evento que va a ocurrir cuando venga el Señor. Este evento se conoce como el milenio, donde el Señor reinará literalmente en Ciudad de Jerusalén por 1000 años. Y dice el verso 1 que dice Juan, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel dice, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase a las naciones. ¿Hasta dónde llega la influencia del maligno? Al mundo entero, a las naciones. En el versículo 7 sigue narrando, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá arrepentido, saldrá dispuesto a cambiar, dispuesto a decir la verdad, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero hasta ahí va a llegar su último intento de tratar de derrocar al Señor. Mi primera enseñanza de este pasaje
ya estamos hablando de la capacidad de poder, de la influencia que tiene el diablo para engañar naciones o al mundo entero, y que después de 1000 años saldrá nuevamente con la intención de seguir engañando. Pero yo saco una conclusión también de esto. Este pasaje nos está hablando del reino de Cristo en la tierra por 1000 años. ¿Habrá una persona más justa que nuestro Señor para gobernar? ¿Habrá una persona mejor que nuestro Señor para gobernar? Por supuesto que no. Pero miren, aquí está la enseñanza. A pesar de que Jesús gobierne 1000 años en la tierra, siempre habrán personas descontentas, molestos y dispuestos de escuchar otra voz. Porque esos son los que el enemigo va a engañar y los va a seducir y los va a llevar en una guerra en contra del Señor que está en la santa ciudad. Si ustedes leen la historia, dice: caerá fuego, son tomados prisioneros y son lanzados al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Ese castigo, la Biblia dice, es para el diablo y sus ángeles y para los que rechacen al Señor. Así que él influencia el mundo, puede robar la palabra. El versículo que habla de robar la palabra, que nos puede llamar la atención, Marcos 4:15, lo voy a leer, dice: y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Cuando se predica, se enseña, es para sembrar la palabra, para que dé fruto en tu corazón, para que la enseñanza te lleve a bendición, a liberación, a sanidad, a salvación. Dice: se siembra la palabra, pero después que la oyen, y anoté Marcos porque habla de una acción casi inmediata. Dice: enseguida, ¿qué pasa? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. Enseguida habla de una acción inmediata. Si una persona no atesora lo que oye, inmediatamente el diablo tendrá derecho para robar esa escritura, esa palabra, y la persona se perderá en un limbo. Ya vimos que el pecado le abre las puertas al enemigo. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo es que el enemigo toma lugar? Por el pecado, por la indiferencia, por vivir una vida distante, indiferente al Señor, por tratar de vivir una vida en el mundo, tratar de caminar entre dos caminos, y por eso es que el enemigo toma lugar, porque la iglesia le da lugar. Cuando Pablo dijo en Efesios: no le den lugar, es porque eso es real, porque existe la posibilidad que un hijo de Dios le dé lugar. Y en el caso específico del perdón, si no perdona inmediatamente, le está dando lugar al enemigo. Ahora, solo piensen en esto, tomando la idea de Efesios, si la recuerdan. En Efesios dice que el sol no se ponga sobre su enojo. Quiere decir que no nos llegue la noche y nosotros todavía molestos y enojados. Para los que dicen: es que para mí, para que se me pase un coraje, pastor, meses y no se me olvida, años y no se me olvida, y no puedo olvidarlo. Yo quisiera, pero no puedo, yo así soy. Bueno, cada noche que una persona desobedece a Dios, le está dando lugar al diablo. Ahora pensemos en una persona que guarda resentimiento por un año. ¿Cuánto ha ganado terreno el enemigo en ese corazón? Porque la instrucción, tal como no le den lugar al diablo, es que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no te lleguen las 6, las 7, que no llegue la tarde, la noche, y que tú todavía estés con coraje. ¿Por qué? Porque si no respetas eso, el enemigo va a tener lugar en tu vida. Si no perdonamos, o la forma en que hablamos le va a dar lugar. La maledicencia, pues, es usar malas palabras, lo que nosotros decimos, malas palabras. ¿El enemigo puede ganar terreno en la vida de un cristiano? Respuesta, díganme ustedes, ¿puede o no puede? ¿Puede tener un derecho, alegar un derecho sobre alguien? Claro que puede.
Dice Jesús, cuando el espíritu malo sale de una persona y la casa está vacía, el espíritu viene y ve que la casa está vacía, que no se ha llenado de Dios, que Dios no gobierna en esa casa. Entonces, ¿qué hace él? Busca 7 espíritus peores y regresan para entrar en esa casa. Yo diría en este momento que debemos hacernos una pregunta. Si acaso nosotros le hemos dado lugar al enemigo. Yo sé que nosotros decimos, bueno, pastor, pero pues yo no, yo estoy bien, yo jamás. Pero ¿le habremos dado lugar al enemigo? Les invito a comprender en la Escritura primero cómo podemos recuperar terreno. Si el enemigo nos engañó, nos ha seducido, ¿cómo podemos quitarle ese terreno al enemigo? Y lo primero que podemos poner como fundamento es que Jesús murió en la cruz para cancelarle al diablo su poder, su autoridad y su dominio. Cuando Él resucitó, le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Se le dio un nombre que es Jesús, es el Señor. Ahora Él es la suprema autoridad. Y ante ese nombre todos se postrarán, toda lengua confesará, Jesús es Señor, y toda rodilla se doblará delante del Señor. Amén. O sea, que la muerte y resurrección fue para cancelar el poder del pecado, el dominio de Satanás, el dominio, la influencia del mundo y de la oscuridad en nuestras vidas. Es importante entenderlo porque, o sea, dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y Colosenses hace un resumen de esto que estamos hablando. Él dice que estaba en capítulo 2 de Colosenses, en el verso 13 dice que estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, pero Él nos dio vida, perdonó todos los pecados, dice. Y el verso 14 anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso se refiere a la ley, con todos los mandamientos y sentencias de muerte. Era un acta legal para declarar nuestro pecado, pero el Señor la tomó, dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y aquí está este verso 15, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el Señor ya venció al diablo. Lo que nosotros debemos hacer es pedir al Señor que nos muestre, que nos enseñe si nosotros le hemos dado terreno al enemigo. A veces esto es difícil, como decir, ay, pero yo no creo que yo le he dado lugar. Pero mira, la forma de hablar, la maledicencia, el doble sentido, el pecado en cualquiera de sus variedades y presentaciones le da derecho al enemigo. El enemigo puede tener poder, dominio, influencia sobre una persona. Hace años, en un retiro, en un lugar, había, como dijo mi hijo, había una fogata de jóvenes. En ese entonces yo era joven y organizábamos unas fogatas en un bosque para llevar jóvenes y llevábamos a muchos jóvenes. Y recuerdo que al estar orando y predicando, alguien gritó y corrió y yo fui sobre él y empezamos a orar. Y lo que salió de él era un espíritu de mentira. Y cuando ya él estaba libre, él dijo, pastor, yo no sé por qué mentía, pero yo no podía decir la verdad. Cualquier cosa que dijera, siempre la cambiaba, la alteraba. Yo decía, en mi mente tenía una lucha, ¿por qué estoy negando? ¿Por qué estoy diciendo? Pero al final eso era lo que él hacía. En la Biblia habla claramente de espíritus de temor o espíritus de mentira. Y el Señor nos pide a nosotros, en Colosenses 2:8, miren que nadie los engañe. Es nuestra responsabilidad que nadie nos seduzca, que nadie nos engañe. Y Pablo dice, pues, por medio de filosofías y huecas sutilezas
según las tradiciones de los hombres. En nuestros países latinos, las personas tienen tradiciones, costumbres que han celebrado por años. Y son ideas que las personas tienen. Pero si puede ser una sola idea, o puede ser toda una estructura de pensamiento, una filosofía, una religión que haga llevar a las personas en contra de Dios, esas son barreras que nosotros debemos detectar, son fortalezas, así sea una idea. Les voy a dar una idea que circula en el mundo, en la oscuridad. Ese entendimiento de una persona que dice: una piedra me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y hay personas que viven así, ruedan por la vida, van rodando. Entran en una relación y termina esa relación. Entra otra relación y tienen un hijo por aquí, tienen un hijo por allá, y tienen una deuda por aquí, otra deuda por allá. A veces las familias se tienen que cambiar de ciudad porque ese es su estilo de vida. Viven de una manera que van rodando. Conocí a un joven que su familia lamentablemente vivía de esta manera. El padre llegaba a una ciudad, se endeudaba inmediatamente y luego huía. Y cuando eran ellos unos niños, eran arrastrados por sus padres en estas deudas. Hasta que el joven creció y empezó a trabajar. Incluso él ayudaba a su familia para pagar las deudas que los padres habían creado. Pero era un estilo de vida. Así que puede ser una idea o puede ser toda una filosofía. Lo tercero que podemos señalar aquí es que podemos derribar fortalezas. Número uno, el Señor venció con su muerte y resurrección al enemigo. Número dos, debemos detectar, reconocer la fortaleza, la idea o la mentalidad incorrecta en nuestra vida. Y número tres, nosotros debemos saberlo, podemos derribar las fortalezas del enemigo. ¿Qué es una fortaleza? Es un pensamiento que el enemigo lo lanza como un dardo de fuego, como una flecha que lanza y que se clava en la mente y en el corazón de las personas. Y empiezan a pensar, le empiezan a dar forma a ese pensamiento. El novio le puede decir a la muchacha: ¿y si te robo? Bueno, solo es una idea, ¿verdad? Ay, no. Pero ¿y si te robo? ¿Y si preparas tu maleta y un día de estos te robo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas poblaciones alrededor? Y aquí en la ciudad también. Hay lugares donde ese es el único estilo de formar una familia. Por generaciones se han robado a la novia. No existe un matrimonio como tal. No existe una preparación. No se honra a la novia, se le roba, se le lleva, se le engaña, se le seduce. Al final se van. Cuando tienen hijos, repiten la historia. Y a veces los padres lo cuentan como que fuera un chiste, como que fuera algo digno de celebrar. Bueno, esa es una fortaleza que está en una población, entre la gente, una sociedad que lo acepta y lo permite. Hoy hay otro pensamiento. Hoy es: vivamos juntos sin compartir los compromisos y las responsabilidades. Vivamos juntos. Vivamos unos años, ya después veremos qué pasa. Total, no pasa nada. Autor de ese dicho, no pasa nada, ¿quién creen que es? Con toda seguridad es el diablo. Pablo dice que tenemos las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Segunda Corintios 10, 4 y 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Los cristianos tienen una batalla en su mente. Quien no tiene una batalla debe cuestionar su fe, porque el enemigo con su astucia
trata de engañar a las personas y está taladrando el recuerdo, los pensamientos, imágenes del pasado, de algo, de temores, de preocupaciones, de angustia. Es un ataque constante, día y noche. Cada cristiano, cada persona nacida de nuevo tiene esta lucha. Nadie podría decir, no, yo, pastor, usted está hablando de mí. No, estoy hablando de todos, porque todos tenemos esa clase de luchas. Temores, preocupaciones, recuerdos del pasado, eventos que ya pasaron 20, 30, 40, 50 años. He conocido personas que estaban separadas dentro de la misma familia y ya ni se acuerdan por qué se pelearon y se separaron. No recuerdan, no saben qué pasó, solo que están separados y divididos. Es que nos enojamos y nos dejamos de hablar y ya no nos visitamos. ¿Y qué pasó? Pues ya ni recuerdo. Pues quién sabe. Pero así viven. Es un pensamiento que está en la mente como algo fijo. ¿Cómo sabemos que no es de Dios? Pues porque va en contra de la palabra. El temor, ningún pensamiento de temor debe ser aceptado por nosotros. Nada que nos intimide lo debemos aceptar nosotros. Nada. Porque Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que la palabra es el instrumento para derribar las fortalezas del enemigo. Un cristiano debe reconocer y usar las armas espirituales. En Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice, ellos le han vencido, y menciona tres cosas: por medio de la sangre del Cordero. O sea, la sangre derramada en la cruz fue el pago que hizo Dios para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, cancelar el derecho de Satanás. Por eso la sangre en la Biblia es tan importante. La vida, ¿dónde está? Dice el Antiguo Testamento, en la sangre. ¿Qué derramó Jesús? Su sangre, derramó su vida como una ofrenda para librarnos. Hemos sido rescatados, redimidos, no con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. Es el pago para cancelar la deuda del pecado y que Satanás no tenga nada en contra de nosotros. Después dice, primero la sangre y después dice la palabra del testimonio de ellos. Es lo que nosotros decimos con nuestra boca, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando el diablo dice, mira, tú has pecado, Dios no te ha perdonado, las personas dicen, oh, es cierto, yo no me siento perdonado, y entran en una espiral descendente de tristeza, dolor, culpa, condenación. Lo que el Hijo de Dios debe decir: tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Todo pensamiento lo llevo cautivo a Cristo. Todo pensamiento lo pongo bajo la autoridad del Señor. Renuncio a esos pensamientos, no los acepto, no los quiero, los rechazo de mi vida y me pongo bajo autoridad del Señor. Yo declaro que el Señor es mi pastor. Yo declaro que el Señor es el que me va a ayudar, me va a socorrer, el que me va a guiar a mí, va a guiar a mi familia, va a guiar a mis hijos. El Señor es mi pastor y nada nos faltará. Y tercero, dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que se sometieron al Señor tanto en obediencia y en disposición, incluso a la hora de morir. Una pregunta, hermanos, honesta, respuesta honesta. ¿Le habremos dado lugar al diablo en algún momento de nuestra vida? Porque cuando alguien peca, normalmente decimos, perdóname, Señor, ay, perdóname, Señor, y borrón y cuenta nueva. Entonces ya pensamos, ya, no, pues ya el Señor me perdonó y nadie me acuse porque ya me perdonó. Pero ¿le habremos dado lugar al enemigo? El resentimiento le da lugar al enemigo. La pornografía le dará lugar al enemigo. Una persona que llevaron a la silla eléctrica en Estados Unidos había matado como a 38 mujeres. Y él dice que de niño lo primero que vio en su casa fue la pornografía de sus padres. Su mente se llenó de imágenes que empezó él a divagar en su imaginación todo lo que él podría hacer. El resultado
38 mujeres fueron asesinadas por esta persona. ¿Qué lo infectó a él? ¿Qué arruinó su vida? Una revista de pornografía que había atrapado a su padre. Su padre no fue violador ni asesino, pero su hijo sí lo fue. ¿No dije yo que eran graves las consecuencias? No le den lugar al diablo, porque él ha venido para hurtar, matar y destruir. Ahora, hay 4 cosas que nosotros debemos hacer si reconocemos. La primera es reconocer el pecado y confesarlo ante el Señor. No es ante una persona, es ante el Señor, confesar el pecado. Número 2, debemos pedirle al Señor que Él recupere el terreno. Es algo que nosotros no podríamos hacer. Por ejemplo, cuando hay un paracaidista, aunque uno sea el dueño, no puede irlo a sacar con un arma, con un bate de béisbol, a la fuerza, con unos compadres. No lo puede sacar, se tiene que hacer un juicio, hacer una demanda y entonces llevar a la autoridad calificada para poderlo sacar. Nosotros debemos pedir al Señor que recupere el terreno que le hemos dado al enemigo. Recordemos que Él es un buen pastor y cuida de nosotros. En el Salmo 23 hay una expresión en el versículo que dice: confortará mi alma. Quiere decir que va a fortalecer, va a restaurar, va a renovar mi alma. Y cuando le ponemos nuestra causa ante el Señor, cuando nos humillamos y ponemos nuestro problema ante el Señor, como dice en Malaquías, yo reprenderé al devorador. Nosotros reprendemos la oscuridad y las tinieblas, pero en casos específicos, cuando decimos: Señor, yo no puedo con esta situación, el Señor dice: yo reprenderé, porque Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Él es el que vela por nosotros. Y primero, reconocer y confesar el pecado. Número 2, pedir al Señor que Él recupere mi terreno, que Él recupere mi mente, mi inocencia, mi pureza, que Él me lo devuelva, porque me va a limpiar, me va a quitar la mugre, el pecado, las imágenes del pasado y nos va a renovar. Eso es lo que dice el Salmo: confortará, restaurará, sanará mi alma y me guiará por sendas de justicia para que no vuelva por esos caminos. Lo tercero es que nosotros podemos derribar esas fortalezas con la palabra, con la verdad. Voy a dar un ejemplo. Si alguien piensa: ¿qué tal que te mueres? ¿Qué tal que tienes un accidente? ¿Qué tal que en el autobús en que tú vas ahora tiene un accidente y todos mueren? ¿O qué tal que te da un infarto? Es que yo creo que me va a pasar. Bueno, si tú lo crees, pues es posible que pase, ¿verdad? Porque al que cree todo le es posible, ¿sí o no? Creo que me voy a morir. Creo que me puede dar un cáncer. Creo que me puede pasar esto, que me puede pasar lo otro. Creo. Pues lo que creas es lo que va a pasar. Y lo último, número 4, diría que una persona que reconoce su pecado y le dice: Señor, yo he dado lugar al enemigo, pido que recuperes el terreno en mi vida, tú eres mi pastor, tú vas a reprender al diablo, tú lo vas a echar fuera de mi vida y con tu palabra voy a derribar esas fortalezas, voy a usar la palabra. Salmo 118 dice: no moriré, viviré. Salmo 138, 8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mi vida. La iniquidad alcanza a la tercera y cuarta generación, pero la bendición del Señor, la palabra del Señor es para 1000 generaciones. Así que yo sé que le va a ir bien. Si Cristo no viene, le va a ir bien a mis hijos, a mis nietos, bisnietos, tataranietos. Nomás hay que ser fiel y enseñarles la palabra. Y entonces, ¿qué va a pasar con la bendición? De una generación pasará a otra generación. Y si esa generación se conserva con el Señor, ¿qué le va a pasar a esa generación? Heredará bendición y la podrá pasar a la siguiente generación.
libro de Jueces, dice, se levantó una generación que no conocía al Señor. Qué triste. El pueblo elegido, el pueblo de Dios, los que tienen la ley. Se levantó una generación, hijos que no conocían a Dios, no conocían la palabra, no entendían a Dios, no entendían el propósito de Dios. Entonces, ¿sabes qué pasó? Fueron y adoraron a los Baales. Y los vecinos que tenían esos dioses, esos ídolos, venían, entraban en negocio con ellos y luego los oprimían. Y dice, Israel estuvo 40 años bajo el dominio y la explotación de sus vecinos, pero clamaron al Señor y Él los libró. Y los libraba por un tiempo y luego volvían otra vez. Y si lees libro de Jueces te darás cuenta que es altibajos constantes, porque las personas siempre están dando lugar al enemigo. Hermanos, solo es una instrucción. Si tú dices, es algo muy sencillo, pastor, yo no le veo problema a eso. Bueno, lo que debo decirte es que si el enemigo gana terreno en una generación, va a llevar esos pecados a la siguiente generación. Un hombre que es violento en su casa, que insulta y maltrata a su esposa delante de los hijos, ¿qué crees que los hijos van a heredar? El mismo pensamiento. Y voy a hablar de un hijo que ve sufrir a su madre impotente, no puede hacer nada porque es pequeño. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es la maldición espiritual? Que esa criatura crece, se enamora perdidamente de una muchacha, vamos a decir, se casa o se la roba, lo más trágico. ¿Y qué crees que pasa en el tiempo? Primero era mi cielo, mi amor, mi criatura, mi bebé, no sé cuántas cosas, mi bombón, no sé, todas esas cosas que aparecen ahí en las redes sociales. ¿Y sabes qué pasa después? Le pierde el respeto, no le habla, la maltrata, abusa, la golpea. Segunda generación. ¿Y qué crees que pasa con la tercera? Los males se repiten por generación. Darle lugar al diablo es lo más trágico que un hijo de Dios puede hacer. Ahora, me gustaría que oráramos y que hoy canceláramos, que hoy digamos, Señor, yo no quiero que el diablo tenga derecho en mi vida, ni en mi casa, ni en mi hogar, ni en mi familia, ni en mi futuro. Y quisiera invitarlos a orar. ¿Qué dicen? ¿Está bien? La mentira del diablo es, no pasa nada. Mira, tú puedes pecar, pero no pasa nada. Sigue la mentira. Mira, no pasa nada. Y en segundo, Dios perdona. Así que tú pídele perdón y ya. Pero no, espiritualmente una persona le da terreno, le abre la puerta y le abre el espacio al enemigo. El enemigo toma un punto, pero sobre ese punto se afianza, como la invasión de un país a otro, como Rusia sobre Ucrania, y alega derecho, propiedad sobre eso que él ha tomado. Y de ahí va a seguir avanzando, nadie lo va a parar. Las personas que han llegado a estar totalmente poseídas empezaron con algo muy pequeño, a veces solo era un pensamiento. El que llega al suicidio solamente era un pensamiento y decía, me quiero morir, es que yo me quiero morir, es que yo me quiero morir. Y un día eso empezó a agarrar forma hasta que con el tiempo pasa algo, la persona se suicida. No le des lugar al diablo. Vamos a orar. Les invito que primero abramos nuestro corazón ante el Señor. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos nosotros. Él sabe lo que nosotros pensamos, sentimos, lo que guardamos en nuestro interior. Él conoce nuestra vida y solamente necesitamos ser honestos ante Él, porque a Él no lo podemos engañar. A los hombres las personas se esfuerzan, se desgastan por crear una apariencia, pero ante Dios no. Y hoy estamos delante del Señor. Si reconocemos que en algo hemos faltado, hemos fallado y lo podemos identificar, si no lo podemos identificar, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi corazón. Si hay algo en lo que yo he dado lugar al enemigo, si hay algo que ni me he dado cuenta,
en mi manera de ser o de hablar, en las cosas que yo hago, que yo he visto como una vida normal. Tal vez yo he abierto una puerta al enemigo, tal vez yo le he dado lugar. Y vamos a quitar el tal vez, porque es muy seguro que al vivir descuidadamente, al no vivir según la palabra, abrimos una puerta al enemigo. Le damos un derecho, le permitimos que tome un terreno en nuestra vida. Topos de topografía. El punto donde el enemigo llegue ejerce inmediatamente control, dominio, influencia. Y queremos reconocerlo, Padre, en tu presencia. Y nos arrepentimos de ese pensamiento, de esa actitud, de esa acción. En el nombre de Jesús pedimos perdón. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Ante ti estamos, Señor, y tú escudriñas nuestra mente y corazón. Y lo que reconocemos en tu presencia, también decimos: no queremos vivir así. No quiero participar de algo que tú abomines, que tú desapruebes, que tú rechaces. Y quiero pedirte con todo mi corazón que limpies mi alma, que le quites el terreno que el enemigo ha tomado en mi vida, que le arrebates al enemigo todo lo que él vino para engañar, todo donde él ha tomado derecho, donde ha mantenido mentiras en mi mente. No podría con mis propias fuerzas. He luchado y es en vano. Entiendo que solo tú puedes quebrantar el dominio, el poder del enemigo y reprenderlo de mi vida, echarlo fuera, cancelar ese poder y esa influencia en mi vida. Hazme libre de esta clase de pensamientos contrarios a tu voluntad, recuerdos que son contra tu palabra, contra tu voluntad, imágenes, cualquier aspecto de una vida que Dios desaprueba, pornografía, imágenes seductoras, imágenes aparentes, solo son un engaño, solo es una mentira, es un espejismo que el diablo usa para atrapar la mente, el corazón, la imaginación de las personas. Lo reconocemos y nos arrepentimos y pedimos que tú, Padre, nos liberes de esa influencia. Y ahora, en el nombre de Jesús, vamos a tomar tus palabras, tus verdades, para rechazar toda obra del diablo, para rechazarlo en el nombre de Jesús, para rechazarlo de mi vida. No quiero participar de nada que vaya contra tu palabra, tu reino, tu verdad, tu espíritu, tu luz, en el nombre de Jesús. Y quiero agradecer que tu Hijo dio su vida por mí, que Él pagó con su sangre para liberarme, que Él vino para deshacer las obras del diablo, que Él vino para deshacer el poder, las mentiras, las influencias del enemigo, para que sea libre y mi vida sea luz, sea restaurada, camine en tu verdad, camine en el gozo de la salvación y tenga una vida que se renueva día a día en tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos un milagro de tu gracia. Y en el nombre de Jesús reprendemos las obras de la oscuridad. Renunciamos a toda obra del diablo. Renunciamos a toda fortaleza en nuestra vida y abrimos nuestro corazón a tu palabra, a tu verdad, a tu luz, a la sanidad de tu palabra, a la sanidad de tu presencia, Señor,
en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Como dijo el Señor a muchas personas, sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. El Señor cancela las obras de tinieblas y nosotros declaramos las palabras de vida, de esperanza y de salvación. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de tus hijos y de tus hijas hoy, Señor. Declaro sobre ellos que el poder de nuestro Señor resucitado sobre la oscuridad y las tinieblas fue cancelado. El poder de las tinieblas fue cancelado en la cruz del Calvario. El enemigo no tiene poder en nuestras vidas. El enemigo no tiene dominio en nuestras vidas. Ya no puede lanzar esos dardos porque tenemos un escudo de fe para mantenernos firmes, y nuestra fe se establece en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. El enemigo fue echado fuera, fue arrojado, y le hemos vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de nuestros labios, la declaración de las Escrituras, que día a día declaramos lo que el Señor hizo por nosotros. Declaramos las buenas promesas de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, en este lugar, como iglesia. Cada uno de nosotros somos libres de ese poder y de esa influencia, en el nombre de Jesús. Y abrimos nuestro corazón, Señor, a tus buenas palabras, a las buenas promesas que tú has dado en tu palabra, Señor. Esta bendición que Dios estableció en Israel, quiero leerla, pronunciarla, no solamente leerla, quiero pronunciarla sobre su vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu futuro, sobre tus proyectos, sobre tus planes. Quiero declarar estas palabras porque son vivas y eficaces. Le dijo el Señor: dile a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. En el nombre de Jesús, se haga realidad en tu casa, en tu familia. La gracia del Señor te bendiga, te cubra, te libre de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Damos gracias. Damos gracias. Damos gracias. Damos gracias. Damos gracias. Tú veniste para destruir las obras del diablo. Damos gracias. Amén. Amén.